Y también estamos contando hoy con la asistencia de estudiantes de colegios, padres de familia. Todos bienvenidos y bienvenidos de una forma muy especial a nuestros 4 egresados invitados, Gisela de Andrés, Carlos Alberto Aparicio, Fernando Segura y Pamela Támara. Vamos entonces el día de hoy a tener como objetivo central dar a conocer el ejercicio de nuestros politólogos rosaristas y en particular en uno de los campos de ejercicio como es el de las políticas públicas. Es bueno, por supuesto, anotar que el estudio de la ciencia política y del gobierno no solo les va a ofrecer y le ofrece a nuestros estudiantes las bases teóricas y tradicionales del Estado, el poder, sino también todo lo que tiene que ver con el análisis político, la formulación de proyectos al servicio de intereses nacionales, la gestión de asuntos del Estado y la administración, y por supuesto también la participación en la política del país de forma interdisciplinaria. Por supuesto, uno de los campos muy importantes y en el que queremos que hoy nuestros egresados nos hablen un poco es todo lo que tiene que ver con la elaboración, el análisis, la evaluación de las políticas públicas y para ello nuestros egresados nos hablarán de manera especial cómo ha sido el ejercicio de la carrera en dicha área. Voy a presentar entonces a continuación a nuestros egresados y también de forma muy especial a uno de nuestros profesores de la Facultad de Estudios Políticos, Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, el profesor Mauricio Jaramillo Jacir, quien hoy de manera especial nos va a acompañar en la moderación de este conversatorio. Entonces le damos la bienvenida a nuestros egresados. Voy a hacer una breve introducción de cada uno de ellos, pero luego para ya darles la palabra y que ellos nos cuenten en más detalle, con más detalle, lo que han trabajado desde su graduación a la fecha. Entonces, bienvenidos. Tenemos a Gisela de Andrés, que es politóloga, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, experta en temas de cambios de comportamiento social, diseño e implementación de programas para la convivencia, procesos de consolidación de paz, negociación, resolución de conflictos y procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Gisela tiene experiencia en la implementación de programas, proyectos y políticas públicas, entidades públicas y privadas a nivel local, nacional e internacional. Actualmente, Gisela es gerente de apoyo psicosocial del programa de alianzas para la reconciliación en USAID y ACDI Boca, exdirectora programática de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Está entonces también con nosotros nuestro egresado eh, Carlos Aparicio. Bienvenido también, Carlos, con nosotros, politólogo, especialista en gobierno y políticas públicas de los Andes, con experiencia en el sector público y privado. Carlos ha sido director de competitividad en Santander, coordinador de gestión pública territorial del programa de gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID y consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Ha sido director de desarrollo territorial en el DNP, Departamento Nacional de Planeación. Allí realizó acciones dirigidas a la integración regional, desarrollo fronterizo y fortalecimiento de las entidades territoriales. Tuvo a cargo los COMPES Todos Somos Pacífico y Fronteras para la Prosperidad. Fue también gerente del mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego, coordinador de innovación social en la Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema y en el Ministerio de Vivienda estuvo a cargo de la política de vivienda para desplazados y personas en condición de pobreza extrema. Actualmente Carlos es coordinador de descentralización y desarrollo regional de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fernando Augusto Segura, también bienvenido acá a nuestro conversatorio. Fernando, además de ser politólogo, también internacionalista de la Universidad del Rosario, máster en estudios políticos e internacionales de la Universidad del Rosario. Realizó un posgrado en transparencia, accountability y la lucha contra la corrupción de la Universidad de Chile y una especialización en gestión regional del desarrollo en la Universidad de los Andes. Trabajó en Transparencia por Colombia como investigador y coordinador de diversos proyectos. Hizo parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones como líder de gobierno en línea territorial y coordinador de política y regulación. Dirigió la puesta en marcha de la política pública de acceso a la información desde la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Ha hecho o hace parte más bien del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto de Colombia, del Comité Directivo de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías
y ejerce la Secretaría Técnica del Comité de las Políticas de Relacionamiento del Estado con el Ciudadano del Consejo de Gestión y Desempeño Institucional. También ha sido profesor de varias universidades, entre ellas el Rosario, Externado, la Nacional, y actualmente es director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano en el Departamento Administrativo de la Función Pública. Y bueno, también Pamela Támara Pinto, bienvenida Pamela. Pamela también cursó el doble programa en nuestra universidad, en nuestra facultad, es politóloga y también internacionalista, con experiencia en elaboración, análisis y evaluación de políticas públicas para el desarrollo y ordenamiento territorial, estructuración de proyectos y funcionamiento del sistema general de regalías. Tiene experiencia en la conducción de asuntos territoriales y sectoriales para modelos de desarrollo regional, subregionalización funcional e implementación de mecanismos de integración en las zonas de frontera. Actualmente Pamela hace parte del despacho del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Entonces ya con la presentación de nuestros 4 egresados, bienvenidos todos. Vamos a tener entonces a continuación una agenda en la que cada uno de nuestros egresados se presentará, unas presentaciones. Yo voy a darle ahora entonces la palabra a nuestro querido profesor Mauricio Jaramillo Jacir. Mauricio, que es profesor de carrera en nuestra facultad, él es internacionalista, rosarista, con maestría en Seguridad Internacional de Sciences Po Toulouse y en Geopolítica de la Universidad de París 8. También cuenta con un doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Toulouse. Y ha trabajado, entre muchas otras actividades que has hecho, Mauricio, como asesor del despacho del secretario general de UNASUR. Te doy entonces la palabra para dar inicio entonces a nuestra agenda. Bienvenidos todos y todas. Esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje y conocimiento de nuestra carrera de Ciencia Política y Gobierno. Te doy la palabra, Mauricio, y gracias. Muchas gracias, Diana. Pues reiterar la bienvenida para todas y todos y el saludo a nombre de nuestro decano y nuestra decana. Pues para nosotros es un enorme placer contar con con estas politólogas y politólogos que tienen, como han visto, pues una trayectoria comprobada en el sector público. Yo me siento orgulloso, de hecho, de compartir alma mater con ellos. Son personas que tienen una experiencia enorme, que han hecho mucho por el país desde distintos planos del Estado, y por eso creo que su testimonio es invaluable. Yo no quisiera alargar más la introducción y quisiera de una vez explicar simplemente la mecánica. Yo voy a hacer una serie de preguntas que les va a permitir a cada uno y a cada uno explicar un poco cómo ha sido su experiencia en el ejercicio de la ciencia política y del gobierno. Y después de que hagamos una serie de preguntas, vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Abrimos porque también la prioridad es que esto sea pues un diálogo. La idea es que esto no sea pues una charla magistral ni nada de eso, sino que haya un diálogo con la mayor posibilidad de interacción posible. Entonces, sin más largas, me gustaría saber cómo ha sido la contribución de ustedes, su experiencia en cada uno de sus trabajos. Veo que tienen unas trayectorias pues muy completas. Si nos pudieran decir de manera muy resumida, en máximo 5 minutos, esa experiencia. Convenimos que lo hiciéramos en orden alfabético. Entonces empezaríamos con Gisela. Si quieres, cuando te falte un minuto, yo te aviso, como que te digo, falta un minuto, para que sepas. Y nada, bienvenidos. Hola, bueno, muy buenas tardes, de verdad a todos y todas por estar acá. Es un gusto enorme poder participar de este conversatorio que nos ha invitado la universidad, a la cual además queremos muchísimo. ¿Qué les cuento? Yo hace 20 años, tal vez un poquito menos, como 18 años, tenía la misma pregunta a ustedes. ¿Y qué con eso de ser politólogo y qué con eso de ser politóloga? Además, no nací en Bogotá, así que también traía conmigo una decisión de migración al interior del país. Y de algún modo fue una decisión clara para mí porque logré juntar la pasión, lo que quería hacer, con la coherencia de contribuir a mi país, pero además asumir que el poder y las posturas de poder simplemente, y eso me lo ha mostrado el aprendizaje de estos años de ejercicio laboral, es para servir, para contribuir, para incidir, pero además para tener, no sé, un contacto positivo con las comunidades. Y desde ese punto yo enfoqué en mi vida profesional, pero además también para tener una coherencia profundamente ética,
Yo creo que esta es una profesión donde uno tiene que disputarse la postura ética. Y eso me ha permitido a mí estos 16 años de experiencia laboral que han transitado de manera maravillosa. Yo desde el principio fui muy coherente en qué quería hacer y desde mi vida de estudiante en el claustro, en el palacio en ese momento de San Francisco, entendí que quería trabajar por los temas de paz, de negociación, de resolución de conflictos, de desarme, desmovilización y reintegración de grupos armados en este país. Y eso hice desde mi formulación misma de la tesis o de la monografía de grado. Y ahí arranqué también luego mi vida profesional, porque creo que un punto fundamental es entender la universidad como un escenario para hacer contactos. Y yo hice mis contactos con docentes, y eso me permitió conectar y arrancar mi vida laboral trabajando en el programa de atención complementaria a desmovilizados, el primer programa que tuvo Bogotá en ese caso, para atender más de 17.000 personas que en ese momento habían llegado a la ciudad y nadie los quería, honestamente. Y arrancamos un proceso de reconstrucción de tejido social y de comprender los procesos de cambio donde está la reintegración como una oportunidad. Luego migré y además comencé a crecer en lo que en su momento era la Alta Consejería para la Reintegración, que luego se convirtió en Agencia Colombiana para la Reintegración y hoy es Agencia para la Normalización y la Reincorporación de los diferentes grupos armados. Y ahí escalé. Fueron 8 años de crecimiento. Arranqué como coordinadora de una de las oficinas y logré llegar a ser la primera mujer y en este momento la única mujer, además, que ha tenido el cargo de directora programática de reintegración, teniendo a cargo la política nacional de reintegración de excombatientes, a cargo de presidencia de la República. No se alcanzan a imaginar el honor que es poder servir al país en ese sentido. Y además, lo que había comenzado como una tesis de grado, terminó siendo una política, incidir en la política de reintegración, en el enfoque de reintegración, en los contos de reintegración, de prevención temprana del reclutamiento y lograr tener a cargo más de 500 personas a nivel nacional que día a día trabajan por la reintegración. Y una vez logré eso, sabía que tenía que seguir creciendo y que tenía que tener esa misma coherencia en lo que hago y esa misma postura y esa misma pasión y esa misma motivación. Y tuve casi 3, 4 años como consultora independiente con una idea que se llama Gisela Andrés Proyectos y Consultoría Social. Y me recorrí el país de punta a punta, sabiendo que podía, con lo que creo profundamente, que es la decisión de cambio de las personas transforma el mundo, sumar. Y comencé a sumar. Y eso me llevó a ser parte de la organización de la cual hoy pertenezco, que además amo profundamente, que se llama ACDIVOCA, una organización internacional de Estados Unidos, con presencia en Colombia desde el 2002, que viene liderando estrategias de USAID para el desarrollo, para el cambio social. Y eso a la final hoy me tiene diseñando estrategias para el cambio social, implementándolas a nivel nacional, encontrándome con comunidades resilientes, transformadoras, que saben que día a día pueden ser el cambio que quieren ver en sus territorios, en sus vidas, en sus familias. Ya hemos diseñado una herramienta que se llama Decido Ser y la implementamos a nivel nacional, que además hoy, luego de que comenzó siendo una idea, hoy está pasando en países como Tanzania, como Paraguay, por contarles una idea. Y eso comenzó de la voluntad de saber que mi postura ética, que lo que yo quería hacer, que mis contactos en la universidad me iban a permitir llegar y pues el proceso sigue. Así que yo le preguntaba a Diana qué día, cuántos egresados de ciencia política tiene la universidad y ella me dijo son 1067, Gisela. Y le pregunté el número para decirles que justamente la idea es no ser un número, jóvenes, sino que de verdad ustedes con esa decisión puedan incidir en un país, que ese estudio que ustedes hagan, que esa decisión de hacer parte y estudiar ciencia política, los lleve justamente a resignificar ese número como agentes de cambio. Así que la verdad es un gusto, creo que voy a dejar 30 segunditos. Mauricio, es un gusto estar acá. Gracias, Gisela, y gracias por el respeto del tiempo. Carlos, te doy la bienvenida y te cedo la palabra. Gracias, Mauricio. Bueno, yo empiezo por contar que yo soy de Santander, de un pueblo que se llama Barichara. Y estando ahí decidiendo qué iba a hacer con mi vida,
lo que creo que fue seguir mi vocación de servicio. Y fue chistoso la elección de la universidad porque yo dije, la universidad que más presidentes tenga. Entonces, el Rosario era la universidad que más presidentes había dado. Y tenía la idea de entrar a ciencia política porque quería hacer una carrera electoral. Y estando en la universidad, aprendiendo diferentes materias, sobre todo me fui un poco más, o me interesé mucho más por las de gobierno, entendí que era un mundo mucho más grande que lo electoral para poder servir al país. Y a partir de ahí, y con los instrumentos que me dio la universidad, pude hacer una carrera empezando en planeación nacional. Entonces es bien importante también ustedes que tengan claro ya dentro de la universidad en dónde se ven. Y planeación nacional, pues duré ahí 11 años en diferentes etapas, pues le da a uno la capacidad de ver todo el país. Y tuve la oportunidad de, digamos, estar a cargo de cargos en donde se toman decisiones, por lo menos a nivel técnico, y a uno, esa es la felicidad, el poder saber que lo que uno pensó, diseñó, construyó con otros, se está convirtiendo en resultados para la sociedad, se está convirtiendo en impacto positivo para un ciudadano. Entonces, eso es lo realmente transformador y lo lindo de esta carrera. En el último cargo que ocupé ahorita en el Estado, en el gobierno, fue director nacional de primera infancia. Entonces, tener el reto de impactar esas familias a través de la transformación y de la educación inicial, de metodologías pedagógicas y poder llegar a las familias a través de los niños y sobre todo en la etapa de la pandemia, yo creo que es el mayor premio que he recibido como politólogo, como una persona también que entiende que para diseñar una política hay que entender las relaciones del poder, entender cómo se estructura el Estado, entender muy bien, digamos, en el marco normativo en el que se está para poder diseñar una política óptima y que sea eficiente y que logre el resultado que uno quiere. Y yo creo que esas herramientas las dan, pues, me las dio la universidad y uno va viendo, a medida que se va graduando, va obteniendo los títulos, después decidí cómo mejoro, digamos, esta formación y decidí hacer una especialización en gobierno y política pública. Y de hecho, actualmente soy también estudiante del Rosario, de la maestría de Economía. Y todo esto me ha dado más instrumentos para seguir diseñando, implementando. Hoy me encuentro ya no en el gobierno nacional, sino desde la cooperación internacional con USAID, coordinando un programa de gobernabilidad regional en donde coordino ahorita la estrategia de acompañamiento a unos municipios estratégicos para USAID, para la reactivación económica ya en post-COVID. Entonces, también si se dan cuenta, el hacerse fuerte en instrumentos, en herramientas, en administración pública, en gerencia pública, no te casas con un tema, sino puedes escoger de acuerdo a tu formación. He estado en temas de descentralización, fortalecimiento de capacidades, he estado ya en política social, por ejemplo, he trabajado con víctimas, he trabajado también con primera infancia. Entonces uno va ampliando también su perfil de acuerdo al reto. Y tuve también la oportunidad, otro gran reto que estuve en el gobierno pasado, fue el de poder estar de primera mano en el proceso de paz. Un minuto. Un mecanismo de monitoreo. Entonces, digamos, la posibilidad de haber estado acá fue, digamos, me la dio la vocación de servicio y pues los instrumentos que me dio la Universidad del Rosario. Y uno va después buscando muchos más instrumentos y bien. Entonces, hoy por decir que puede ser un politólogo, pues ya me han escuchado, digamos, el paso y agradezco también a mi universidad por esa oportunidad que me dio. Gracias, Mauricio. Gracias Carlos. Fernando, bienvenido y te escuchamos. Hola Mauricio, hola Diana y compañeros, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, pues Muy bien. Al igual que mis compañeros, quiero agradecer esta invitación porque yo soy un orgulloso rosarista. Ya les decía Diana, yo soy rosarista por partida triple,
porque soy politólogo, soy internacionalista y hice mi maestría en el Rosario. Después de estudiar en otras universidades decidí volver al Rosario y no me arrepiento, porque siento que cuando uno compara, con cariño para las otras universidades donde estudié, pero creo que la calidad y la rigurosidad del Rosario pues se lleva por delante a otras universidades populares del país. Y eso me alegra, y me alegra poder compartir también mi experiencia con las personas que están hoy, porque pues yo creo que yo soy de los más viejitos de este grupo. Yo entré a la universidad en el año 99 y veo que somos más de 1000 egresados, y cuando yo entré, nuestra promoción éramos 60 estudiantes en toda la facultad. Éramos 60 estudiantes de ciencia política, o sea, yo soy de la tercera, cuarta promoción, y me alegra porque pues haber sido de los primeros hacía más difícil, porque el politólogo rosarista no era conocido en muchas entidades. Y pues digamos, uno de mis temas como para empezar a hablar de qué hace un politólogo es que yo entré a estudiar ciencia política por mi amor por el servicio público, y afortunadamente he podido estar los últimos 18 años de mi vida trabajando en el servicio público desde afuera y desde adentro, porque al final pues muchos de nosotros hemos estado en la sociedad civil o en organismos internacionales, pero al final es en torno a lo público en Colombia, que es el valor agregado que yo de entrada rescato del politólogo rosarista, y es que nosotros no somos solamente politólogos, somos profesionales en ciencia política y gobierno. Y el gobierno es para mí el sello de diferencia del rosarista frente a otras universidades. Porque analistas políticos puede haber muchos, conocedores del Estado y de cómo funciona y de la dinámica de lo que implica esto, creo que solamente los politólogos rosaristas. Y lo sé porque lo he visto en mi trabajo. Yo fui el primer pasante de ciencia política del Rosario que hubo en Transparencia por Colombia, donde entré como practicante y terminé como coordinador del proyecto del cual entré como practicante. Y después de mí vino una ola de rosaristas a Transparencia por Colombia, y hoy día yo los veo en muchos lugares y me siento orgulloso porque me gusta, me di cuenta que abro puertas. Después fui a Mintic, y cuando entré a Gobierno Digital, también fui el primer politólogo en todo el equipo de gobierno en línea en ese momento. La gente no entendía por qué un politólogo entraba a gobierno en línea, si era más para ingenieros y abogados, que era la lógica que en ese momento manejaban. Y se dieron cuenta que tener un politólogo sirve porque nosotros conocemos del derecho, pero no estamos apegados a las leyes, conocemos de la realidad de lo público y entendemos de dinámicas hasta de temas de ingeniería. Y yo se lo agradezco a las clases de la universidad, porque todavía hoy recuerdo a mis profesores en clase hablando de ciertos temas que yo sé que hay politólogos del país que añorarían haber tenido profesores con la experiencia que nosotros tenemos. Y algo que yo resalto del Rosario es que tenemos profesores de la vida real. Yo llamo profesores de la vida real a aquellos que han trabajado más allá de la academia. Yo aquí, haciendo remembranzas, no puedo dejar de recordar a Julio Roballo o a Germán Puentes o a otros profesores, o a Enrique Serrano, que hoy día es director del archivo, con quien trabajo de la mano, que es gente que conoce la realidad del país. Y lo resalto porque cuando uno ya ha estudiado en otras universidades, o cuando he tenido estudiantes de práctica de otras universidades, se da cuenta que el contacto con el mundo real de los profesores rosaristas es lo que le da unas herramientas para poder enfrentarse a la realidad. Y sobre todo rosaristas y colombianos. Un minuto. Con todo el cariño, aprecio que haya profesores extranjeros, pero a veces cuando uno estudia ciencia política uno lo hace para entender la realidad de su país y para trabajar acá. En mi caso personal lo hice y me siento orgulloso por eso de ser rosarista. Después de Mintic, donde estuve como coordinador de política y regulación y coordinador de la estrategia territorial de gobierno en línea, digamos, donde pude llevar a que las 1102 alcaldías del país tuvieran internet y pudieran publicar información, pasé a la presidencia de la República, donde trabajé en la Secretaría de Transparencia en temas que hoy día yo siento que son muy valiosos para el país, y que estoy seguro que el paso por el Rosario es realmente lo que le permite a uno tener herramientas en temas como los míos, que a diferencia de, digamos, de Carlos, que ha estado en varios sectores, yo
no he salido de los temas de transparencia, de relación con el ciudadano y de participación ciudadana en toda mi carrera. He trabajado siempre en temas de transparencia y rendición de cuentas y participación, y me ha permitido, en mi caso, focalizarme. Y a medida que uno se focaliza, el perfil se vuelve más atractivo, siento. Porque ahí ya llega un punto de especialidad en que uno se da cuenta que por más que pueda competir en ciertos temas, claro, se limita el ámbito de abordar otras temáticas, pero también permite que uno se vuelva en referencia en ciertos temas en los que trabaja. Y ahorita, pues desde función pública, también me siento orgulloso, soy el primer politólogo, fui el primer politólogo en tener un cargo directivo en función pública, y también fui el directivo más joven en su momento, porque ya llevo 5 años en mi cargo, ya no soy el más joven. Pero siento que es parte del conocimiento de lo público, porque si hay una entidad que esté cercana a lo que implica la ciencia política en la lógica de gobierno que tenemos en el Rosario, es función pública. Cuando uno ve clases de estructura del Estado, cuando uno ve derecho administrativo, cuando uno ve clases que, bueno, no sé qué si todavía existan en el programa, pero cuando uno ve temas incluso de políticas internas, todo gira en torno a la función pública, todo gira en torno a conocer la estructura del Estado, todo gira en torno a saber cómo funciona el empleo público, todo gira en torno a saber cuáles son las responsabilidades de los servidores y de las entidades. Y digamos, para mí un tema que me hace sentir orgulloso en el día a día de ser rosarista, de ser profesional en ciencia política y gobierno, es que tengo una visión del país que no la aprendí cuando llegué al servicio público, sino que ya venía conmigo desde mi formación de la universidad, desde mi trabajo con profesores, con quienes después seguí interactuando permanentemente. Me encuentro en escenarios, como les decía, con Enrique Serrano, que es el director del Chivo, con profesores en eventos académicos, y me doy cuenta que es parte de ese valor agregado que la universidad tiene entre muchos otros. Pues lo decía Carlos, pues sí es la universidad con más presidentes, y también, pero digamos, creo que en este caso de la ciencia política, lo que más valor agregado le da es tener un programa diverso y complementario que nos permita a los egresados poder combinar nuestro perfil profesional con diferentes disciplinas y con una interdisciplinaridad que nos permite interactuar con ingenieros, abogados, trabajadores sociales y entender los lenguajes, así no hayamos estudiado estas carreras, porque al fin nuestra formación nos permite tener un enfoque interdisciplinario que hoy día yo me siento orgulloso, y por eso decidí volver a mi universidad y no me arrepiento de haberlo hecho, y por eso acepté esta invitación. Así que pues nada, anímense a los que no han entrado todavía, de los que están estudiando con toda, que estamos abriendo camino los rosaristas y aquí espacio para todos. Gracias, Fernando. Pamela, bienvenida, te escuchamos. Gracias, Mauricio. Bueno, buenas tardes a todos. También, bueno, pues recordando y tomando un poco las ideas de todos, pues bueno, yo también soy de provincia, entonces yo soy de la hermosa capital del departamento de Boyacá, Tunja. Y bueno, desde ahí también me hice la pregunta como, ¿qué quiero hacer? Va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero en principio yo quería estudiar ingeniería civil. Después como que recapacité un poquito y dije, no, realmente para qué soy buena. Y en ese sentido, pues mirando como los pensum tanto de relaciones internacionales y de ciencia política, me fui por el lado y empecé con relaciones internacionales. Pero estando en relaciones internacionales, también dije, quiero complementarlo y quiero que hacer más, pues como que sea más fuerte el perfil pues, que quería formar para cuando estuviera ya terminando la carrera. Entonces empecé con ciencia política. Ya cuando pues me gradué, por azares de la vida y cosas así, pues como que empezando la vida profesional, y también pues en este país las campañas políticas se mueven muchísimo. Entonces repartiendo volantes de una campaña política, un senador pues como que
le pareció que podía apoyarlo en su equipo de trabajo y yo empecé mi vida laboral trabajando en el Congreso de la República, donde duré 5 años. Entonces ahí aprendí a ser una abogada no abogada, o sea, como eh, dar como una visión más amplia a un abogado puro. Entonces, pues como abrirle un poquito la mente y no lo que decía Fernando frente al derecho. Nosotros tenemos unas bases de derecho muy fuertes, pero tenemos una visión más amplia de lo que puede ser. De ahí, pues también pasé al ICBF, entonces también me ha pasado un poco lo de Carlos. Yo sí he pasado por diferentes sectores. Entonces, en el ICBF aprendí temas de primera infancia, de niñez y adolescencia, de familia. También aprendí las relaciones del ejecutivo con el legislativo y el manejo que se dan entre las ramas del poder público. Entonces, em, todo lo que mencionaban anteriormente sobre esas relaciones de poder y cómo realmente es el servicio público lo que nos mantiene en lo público. Acá nosotros, y pues creo que no hablo solo por mí, sino por todos los que estamos trabajando en el sector público y llevamos toda una carrera en el sector público, es eso, es el servicio público. No nos atamos realmente como a la condición de quién está en ejerciendo el poder en el gobierno, sino pues trabajamos para el Estado colombiano. Y eso pues es como lo bonito también de ser politólogo, es como esa entrega de ese servicio. Em, hay una frase que usa mi jefe y que creo que pues todos la conocen, es como nosotros realmente nos volvemos en politécnicos. Entonces acá tenemos un componente político muy fuerte y tenemos un componente técnico, porque pues nosotros no podemos tomar las decisiones de carácter político sin tener ese sustento técnico que nos lo enseña pues tanto las herramientas que nos da la universidad como la trayectoria laboral que tenemos. Entonces, mi actual jefe también fue profesor mío de la universidad. Él fue el que me llevó a ICBF y él fue el que me llevó en este momento al Departamento Administrativo de Presidencia de la República. Entonces, bueno, después Un del minuto. ICBF, ok, gracias Mauricio. Después del ICBF, yo entré a Planeación Nacional. En Planeación Nacional también duré 6 años, en donde también Carlos Aparicio fue mi jefe. Y trabajamos juntos un tema hermosísimo que es de integración y desarrollo fronterizo. Entonces, acá pues fue como hacer el COMPES, seguimiento a todos los indicadores del COMPES, ir hasta el punto más recóndito del país, montar en chalupa, bueno, conocer realmente el territorio. Y eso nos da también herramientas de saber qué es lo que hay en el territorio, aunque digan que en el DNP se hacen políticas públicas mirando a Monserrate, pues no, también se va a territorio y uno sabe de lo que pues está trabajando. A partir de eso, pues ya pasé a presidencia, bueno, en el DNP también, como Carlos, pasé por varias oficinas, partes del DNP, por el Sistema General de Regalías, donde aprendí a estructurar proyectos y ahí me encontré con el tema de ingeniería civil. Entonces ya podía hablar de transporte, infraestructura, puentes, vías terciarias, carreteras, canaletas. Entonces ahí pues como que mi pasión de la ingeniería civil se mezcló con ciencia política. Ya en presidencia aprendí un tema maravilloso en donde era ya la implementación del acuerdo de paz. Estando ahí en la Consejería de Estabilización y Consolidación, pues era todo el plan marco de implementación, que es como todo lo que se está haciendo actualmente, y ahí tuve la oportunidad de empezar a trabajar con Fernando en el tema de transparencia y seguimiento al acuerdo. Entonces acá es donde nos empezamos a encontrar también todos como círculo rosarista y pues nos vamos abriendo camino y también digamos como dándonos, perdón la forma en que lo voy a decir, pero dándonos codazos con los abogados, en donde ya el politólogo tiene un perfil más bonito que el abogado.
también con los economistas, porque nosotros tenemos una visión más amplia de solo la cifra, el número, sino vemos más allá el contexto. Y pues bueno, actualmente estoy en un escenario súper chévere, por así decirlo, porque estamos en una coyuntura en que ningún estado estaba preparado y estoy en el equipo también que hace como toma de decisiones para el manejo de pues la pandemia, la reactivación económica y cómo estamos trabajando y recogiendo los insumos para pues para que se tomen las mejores decisiones y que sea lo mejor para el país. Entonces, pues, en resumidas cuentas, son herramientas que nos da tanto la universidad como la vía laboral. Y pues lo que dijo Fernando también, tenemos excelentes profesores que nos dieron pues como, sí, esas herramientas que nos permiten 10 hablar de segundos. presupuesto, ok, que nos permiten hablar de presupuesto sin que nos tiemble la voz, porque un economista nos va a decir como que nos permite conocer la estructura, control y funcionamiento del Estado perfectamente. Y pues ya, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Pamela. Pues yo les propongo que abordemos una segunda pregunta más específica en menos tiempo para tener un espacio de preguntas con la gente. A mí me gustaría que nos contaran algo que creo que muchos aspirantes quieren saber concretamente y es que creo que de hecho algunos ya la han respondido, creo que Fernando concretamente. Igual me gustaría que lo especificaran más. ¿Qué de la formación rosarista ustedes destacan y que les haya servido en su trayectoria, en el sector real, allá afuera? Ahorita varias y varios de ustedes han insistido en la necesidad de prepararse para problemas reales y no cosas abstractas. Pero sí me gustaría saber de la formación rosarista que destacan. Si les parece, yo sería partidario de no dar más de 2 minutos en la respuesta para ser muy concretos y que podamos de pronto escuchar a la gente que vino. Entonces, si quieren, cambiemos un poco el orden, ¿sí? Esta vez empecemos por Carlos, ¿sí? Porque voy a empezar por Pamela, pero prefiero que descanses. Tomes aire. Entonces, Carlos, si quieres, dale. Yo te aviso cuando te queden 30 segundos. Perdón, qué pena, se me fue aquí la voz. Ven aquí, está terrible la... Te escuchamos bien, Carlos. Perfectamente, te escuchamos. No escuché. ¿Cuál fue la pregunta específica? ¿Qué destacas de tu formación rosarista que te ha servido en tu trayectoria profesional? Yo creo que 2 minutos. sí, lo que más es esa interdisciplinariedad o ver muchas disciplinas al mismo tiempo. A uno siempre le toman el pelo que el politólogo es un mar de conocimientos de poca profundidad, ¿no? Y el poder, y eso lo lleva a uno a decidir para qué sirve, para qué no, y tener una visión mucho más amplia. Eso me lo entregó el Rosario, el poder integrar economía, administración, derecho, ya teoría política puntualmente, pues me dio muchas herramientas y la formación que es el fuerte de nosotros, digamos, todo el tema, y sigo aquí de una formación humana totalmente diferente. Uno sabe cuando está hablando con un rosarista, a diferencia de otras facultades, y se basa pues en la forma como vemos todos el país. Creo que eso lo compartimos y se nota en los diferentes espacios cuando el rosarista lleva un sello. Eso es lo que yo puedo destacar y pues el que se traiga uno las historias, las diferentes historias y que nos marcaron a todos los estudiantes de los diferentes profesores, Juan Esteban Costaín, Enrique Serrano, Beatriz, Roballo, Puentes, eso nos marcó y todos lo sacamos siempre, lo llevamos al ámbito laboral y 30 eran personas que segundos. sabían, eso era. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, para darle ahora sí la vuelta total, Pamela, porfa. Gracias, Mauricio.
Bueno, pues como les venía diciendo, de las herramientas fuertes, pues una de las clases que en este momento yo digo que le saqué muchísimo provecho fue política fiscal y presupuesto público. También función pública, o sea, toda esta línea de gobierno, de administración pública, pues para nosotros ha sido un plus eh, frente a otros perfiles de ciencia política de otras universidades. Nosotros, bueno, no sé si actualmente todavía está, pero también tuvimos la oportunidad en que nos retaron a hacer como un plan de desarrollo a 100 años en teorías comparadas del desarrollo, que pues con Adriana Serrano, en donde es como, donde se integra de alguna manera como todos los elementos y todas las herramientas que vemos a lo largo de la carrera. Entonces, pues, hacer un plan de desarrollo a 100 años de un país que no es el nuestro y mantenerlo a flote a 100 años teniendo en cuenta coyuntura política, social, económica, ambiental, en temas, tener en cuenta salud pública, es lo que nos estamos viendo enfrentados actualmente con la pandemia, y todo es el manejo y la integridad que hay de un tema u otro, en donde si uno mueve una ficha en el tema 30 segundos. ambiental, eso va a repercutir directamente en el tema económico y así en el tema político. Entonces, eso da una visión muy buena a la hora de enfrentarse a coyunturas y problemas ya en la vida real o en el sector real, como dice Mauricio. Listo. Gracias, Pamela. Antes de darle la palabra a Fernando, si quieren, si hay alguien que tenga preguntas, nos las pueden ir poniendo en el chat. Con eso las vamos evacuando más fácil. De todas maneras, insisto en que vamos a abrir una ronda por si alguien quiere hablar, pero de todas maneras, si quieren para ir evacuándolas en orden, podemos avanzar. Fernando. Bueno, pues como decías yo hace un rato, dije que me gustaba de la formación, el tema de tener profesores que trabajan en el sector público y que han hecho parte de la vida real para mí es fundamental porque es de lo que uno más aprende y donde uno más resuelve dudas. Yo aprendí incluso a entender la estructura de un decreto y a escribir decretos en una clase en la universidad, cosa que cuando me tocó en la vida real, pues no me costó trabajo. ¿Qué resalto de la universidad que recuerdo mucho y que hablo cuando la recomiendo? Tener líneas por semestre de materias, digamos, toda una línea de materias de derecho, en el cual en mi época los veíamos con estudiantes de jurisprudencia de la universidad y nos permitía tener clase con profesores de jurisprudencia y hablar los mismos términos y entender desde la lógica de un abogado, tener líneas de administración de empresas y ver clases de administración con gente de administración de empresas de la universidad que nos permitía también entender el lenguaje y la dinámica, tener una línea que no es muy común en la formación. Bueno, yo como soy internacionalista y politólogo iba viendo materias de las dos carreras, pero en mi caso tener materias relacionadas con microeconomía, macroeconomía, doctrinas económicas, política fiscal, como comentaba Pamela, también ayuda porque entiende la dinámica de cómo funcionan los números y cómo se entiende la realidad del país desde esta lógica que al final es fundamental para quienes decidimos estar de este lado de lo público. Tener líneas de trabajo asociadas 30 segundos. con temas puntuales de habilidades personales. Yo todavía recuerdo mis clases de retórica y discurso político, o los talleres de expresión corporal, donde literal me enseñaron a hablar, me enseñaron a manejar la respiración y a perderle el miedo al público. Este tipo de cosas solamente se ven en nuestra facultad y cuando yo la comparo con otras facultades me doy cuenta que son habilidades que el rosarista tiene porque la universidad se enfocó no solamente en fortalecer la capacidad de interpretar y leer a Kant o a Weber, sino la capacidad de ser humano y aprender a contar las ideas y aprender a comunicar, que es una de las habilidades de un politólogo que yo resalto. Gracias, Fernando. Gisela. Bueno, yo tendría para sumar luego de este recorrido que han hecho mis colegas,
es que sin duda la malla curricular del programa de ciencia política es excelente, desde el primer semestre hasta el último semestre. Yo podría decir que recuerdo, no sé, mi electiva de liderazgo o la de geopolítica con el general Bonet, que para mí además fue un mentor en muchos temas. Pero creo que además, y creo que es muy interesante para ustedes que están aspirando y que están cursando la profesión y quieren entrar, es qué van a hacer con el conocimiento que allí van a encontrar. Porque sin duda hay calidad, hay rigurosidad, hay experiencia técnica, pero es cómo apalanco yo la experiencia y la oportunidad del estudio vuelvo e insisto, desde una postura ética, desde una coherencia en lo que me apasiona y lo que quiero hacer y servir, como decía Carlos. Pero sin duda creo que la malla curricular de principio a fin de que nosotros vimos y que seguramente hoy se ha seguido complementando con nuevos profesores, con profesores también de la misma talla excelente que nosotros tuvimos, es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Y sin duda, yo simplemente terminaría por decir, para mí, por ejemplo, y siempre lo digo y siempre recuerdo una frase de Puentes cuando decía, de Andrés, usted tiene visiones de jurista, responda, por favor. Y es la clase de función pública. Creo que fue profundamente valioso comprender el mundo de las leyes desde la oportunidad y de la visión del politólogo que siempre está buscando cómo la transformo, cómo la hago más, cómo la acerco al ciudadano. Gracias, Mauricio. Súper. Pues yo les propongo, si están de acuerdo, bueno, antes quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta y quisiera levantar la mano. Bueno, si no, acá tenemos ya varias preguntas del chat. Yo lo que les propongo es, yo las leo todas, porque son 4 creo, y me parece que las podemos abordar. Y ustedes responden las que quieran. O sea, yo le doy la palabra en otro orden ahora y ustedes se aventuran. Entonces, a ver, igual que están escritos en el chat, los pueden ver en cualquier momento. ¿Qué es lo más difícil de trabajar en el sector público? ¿Sí? Es pregunta de Amanda. Valentina Gómez, aquí nada más, aprovecho para saludar. Si uno decide no hacer pasantía, es muy complicado conseguir trabajo después de que uno se gradúe. Aclaro que ahorita en la universidad la pasantía no es requisito obligatorio, los estudiantes escogen entre tesis de grado y pasantía, entonces hay muchas personas que dudan acerca de hacer tesis porque piensan que si no tienen la experiencia de pasantía se les va a dificultar conseguir trabajo. María Alexandra, quisiera saber las opiniones, posibilidades dentro del sector privado, ¿sí? Porque además creo que ustedes también han tenido la oportunidad de trabajar en el sector privado, pronto si nos pudieran decir ahí cómo está la cosa para politólogas y politólogos. ¿Han tenido alguna experiencia en el sector de la salud? ¿Hacen falta politólogas o politólogos en este campo? Esa de Andrés Felipe. Juan David, ¿cuál podría decir que ha sido un aprendizaje significativo que le ha dado la carrera para su vida y su proyecto de vida? Bueno, esta más o menos la respondíamos, pero si alguien quiere retomar, de pronto valdría la pena. Entonces, hagamos una ronda y si quieren vayan escribiendo y hacemos una segunda ronda. Como son varias, lo que les propongo es, no tenemos tampoco tanto tiempo, a cada uno 2 minutos y medio, o es muy poquito. ¿Está bien? Bueno, entonces, empecemos esta vez con Fernando. Fernando, tienes 2 minutos y medio, tú responde la que quieras. Te aviso cuando queden 30 segundos. Pues mira, yo he estado en varias reuniones de la universidad con todo el tema de la reforma del programa académico y de la actualización de los requisitos de grado, y debo decir que para mí, un error muy grande de la universidad, y lo digo con todo el cariño que le tengo, es haber dado 2 opciones de grado, porque al final en la formación, hacer una tesis de grado te da habilidades de sentarte a investigar, a producir y asumir responsabilidad para sacar un tema adelante y poner a prueba las capacidades de un estudiante de escribir de fondo y hacer análisis de temas. Pero la práctica laboral es indispensable porque precisamente hace parte de ese proceso desarrollar habilidades más allá de las habilidades académicas, sino habilidades de
interactuar, de conocer el mundo, cómo funciona y de saber que no todas no las sabemos. Y muchas veces, y me pasó a mí, tenía compañeros en la universidad que decidieron que iban a hacer la práctica en lugares donde les iban a pagar montones de dinero y al final se daban cuenta que no tenían tampoco mucho aprendizaje porque aunque les pagaban bien, de pronto no estaban tan cercanos a lo que hacía un politólogo, sino que hacían otra serie de tareas. En mi recomendación, si me pusieran a escoger, yo escogería la práctica laboral. Porque la práctica laboral al final vienen estudiando 4 o 5 años, haciendo trabajos, haciendo papers, investigando. La universidad ha modificado el programa en temas de investigación y métodos cuantitativos y cualitativos que les dan herramientas. Pero pues al final, si no se quieren dedicar a la academia y lo que quieren es entrar al mundo real, hagan la práctica. En mi caso, yo quedé conectado desde mi práctica y duré 6 años trabajando en el lugar donde hice la práctica. Y esto, sin lugar a dudas, moldeó lo que hoy soy como profesional. Gracias a mi práctica, que la cual la hice gratis y la hice como voluntario 6 meses más, siento que pude moldear mi carrera. Entonces, mi recomendación, hagan práctica. Si se quieren dedicar al mundo real, si quieren dedicarse a la academia y si quieren hacer investigación, hagan la tesis de grado. Gracias, Fernando. Ahora, Pamela. Dale, ¿la misma pregunta? De las que tuviste ahí que yo leí, la que tú quieras como responder. Ok, bueno. Entonces, rápidamente, sobre el sector privado, mi participación en el sector privado ha sido como en consultorías y también, bueno, hacerlo, el doble programa a mí también me ha permitido como manejar una especie de bipolaridad en donde he estado más como internacionalista en el sector privado, pero en el enfoque académico y de consultoría, y ciencia política es la que me ha permitido tener toda esta trayectoria en el sector público. Entonces, como que, pues, fui profesora asistente en la Universidad del Rosario, también en la Academia Diplomática de la Cancillería, y la consultoría, pues como mi participación en consultoría ha sido con la Universidad de los Andes. Esa es como mi cercanía con el sector privado. Frente al sector de la salud, no he tenido como una experiencia directa en el sector salud, pero sí he participado en temas del sector salud específicamente con el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, todos los indicadores del sector salud. Y también en este momento, específicamente en esta actual coyuntura, en todo el tema de manejo de COVID-19, en donde pues sector salud está liderando y marcando la pauta de las decisiones que se están tomando en este momento. Que si hacen falta politólogos en el sector salud, conozco politólogos que están en el Ministerio de Salud en este momento y también politólogos que han ejercido como secretarios de salud en entidades territoriales. Entonces creo que nuestra interdisciplinariedad nos permite ocupar este tipo de cargos, claramente haciendo énfasis sectorial dependiendo pues de cada sector. Entonces ese ha sido como mi acercamiento tanto con el sector privado y con el sector salud. Gracias, Pamela. Gisela. Yo quisiera sumarme y hacer mucho énfasis en la pregunta ¿qué es lo más difícil de ser un politólogo? Y yo la verdad siento que es una pregunta que pudiese hacerse cualquier profesión, porque Colombia es un país retador para la inserción laboral, profesionalizada o no profesionalizada. Y en ese sentido, creo que el reto está en la oportunidad que uno puede identificar desde la universidad para hacer buenos contactos con lo que uno quiere hacer, ¿sí? Desde lo filosófico que a uno le gusta, pero también contactos con la red universitaria. Yo, por ejemplo, si me dicen cuál fue mi fórmula, yo creo que
para mí fue juntar esas dos cosas. O sea, mi director de tesis fue mi primer jefe, por ejemplo, por ponerles un ejemplo. Y en ese sentido, ya en el ejercicio laboral, yo creo que es la importancia de mantener la coherencia, porque en un país donde no es fácil la colocación laboral, entonces uno puede que le atine a todo, ¿no? Y migra aquí, va allá y viene acá. Y realmente cuando uno tiene claro lo que quiere hacer y por qué lo quiere hacer, pues ahí se enfoca y ser coherente les va a ayudar muchísimo. Y además, y creo que en todas mis intervenciones no me lo van a escuchar, es el sentido y lo más difícil, y para mí además fue un aprendizaje profundo y interesante si lo quieren asumir como un consejo responsablemente, y esta es una carrera donde es muy fácil desvirtuar el concepto de poder, ¿sí? Y realmente yo, por lo menos desde mi experiencia personal, es comprender ese poder para servir, para transformar, para incidir, para construir. Uno podría desvirtuarse fácilmente y decir politólogo, hago política, mando. Y realmente bien por quien decide que sea así, pero para mí, dentro de los retos 30 interesantes de mi vida segundos. profesional, ha sido justamente eso, mi coherencia como pilar y la resignificación del concepto de poder. Gracias. Gracias. Carlos, a ti. Sí, aquí voy a responder una que hacen sobre, además de ser consultor o profesor en el sector privado, ¿qué más se puede hacer? Y hablo desde amigos o compañeros que trabajan en las oficinas de asuntos públicos de las grandes empresas privadas, es decir, Bavaria, Pepsi, Kimberly, todas las farmacéuticas. ¿Por qué? Porque finalmente todas las normas los afectan a ellos, leyes, decretos del sector, de los ministerios. Entonces, como nosotros tenemos la formación de conocer cómo se hacen esas normas, conocer cómo puede afectar esas normas una empresa grande, digamos, o dinámicas del sector privado, normalmente ahí el politólogo también, porque como no conoce estrategia de comunicación y demás, ayuda y encuentra posiciones dentro del sector privado, específicamente, digamos, ahí. Y volviendo, lo más difícil dentro del sector público, y aquí sí soy sincero, y no solamente, o sea, esto no es para los politólogos, para todos los que trabajamos en el sector público. Uno, en Colombia hay que trabajar mucho sobre el prestigio de ser servidor público. Muchas veces, ustedes saben, las redes sociales lo atacan a uno, o es un bueno para nada, un vago o un corrupto. Y hay que seguir trabajando sobre eso. Y eso se trabaja demostrando que uno tiene muchas habilidades, que uno es técnico, que uno trabaja de sol a sol. Y lo otro, pues, y siempre trabajando en el sector público, hay un riesgo siempre de estar con las entidades de control encima. Entonces, un error lo puede llevar a uno a la pérdida del trabajo. Entonces, siempre hay que andar muy bien asesorado jurídicamente, sabiendo que hay un riesgo y digamos, eso también tenemos que mirar cómo se le hace la vida más fácil a las personas que quieran vincularse a lo público, porque ha habido un riesgo, hay un riesgo. Las 30 segundos. Estar ahí. Ya. Gracias. Bueno, ya tenemos muy poco tiempo, pero pues hay varias preguntas. Yo las voy a leer y esta vez le voy a dar a cada uno solamente un minuto, así como para que no se quede nadie como con preguntas abiertas. A pesar de que Carlos la acaba de responder, de todas maneras la voy a leer. Además de ser profesor, consultor e investigador, ¿qué otras opciones tiene un politóloga en el sector privado? Bueno, con terminal creo que ya explicaron lo que era. Es la opción que permite que estudiantes de pregrado cursar un conjunto de asignaturas de la maestría para en un periodo de tiempo más corto tener el pregrado de la maestría, creo que es 5 años. ¿Consideran útil hacer parte de los consejos estudiantiles para la vida laboral? A la hora de escoger la universidad para su carrera, ¿qué fue ese plus que los hizo irse por el Rosario y no por otra? Y creo que aquí está la última, es una pregunta bonita. ¿Qué consejo le darían a nosotras y nosotros, las y los próximos estudiantes de ciencia política? Bueno, esta vez empiezo con Pamela, cuando te falten 10 minutos. 10 minutos no, 10 segundos. Me miraste así, me desubicaste. Yo te aviso, 10 segundos, ¿listo? Dale. Dale.
Entonces, bueno, quiero responder del por qué escogí el rosario. Em, acá, fue como una coyuntura familiar, porque mi mamá claramente estaba inclinada por otra universidad más hacia la montaña. Entonces yo fui, hice como mis inscripciones para presentar mis entrevistas, pues pasar todo como el proceso de selección. Claramente, pues mi padrastro, él es orgullosamente rosarista. Bueno, él es de medicina, entonces él tiene su dualidad porque él dice que él es del San José. Pero entonces él daba como barra por el rosario. Entonces fui, coincidían como que tenía entrevista en un lado y en el otro con un día de diferencia. Entonces fui a la montaña, a la entrevista de la montaña, y pues allá me trataron como un número y como alguien más. En cambio, llego al Palacio de San Francisco, en donde sale Germán Puentes y Diego Cardona a hacerme la entrevista. Entonces primero me saludan muy amablemente, me hacen la entrevista, claramente la pregunta de usted por qué no estudia medicina si toda su familia es de médicos y pues el Rosario se caracteriza por medicina. Bueno, ahí fue ya una cosa más personal de, pues, no me gustan las 10 clínicas. segundos. Dale. Y entonces, bueno, hice mi entrevista rapidísimo, todo muy bonito. Me dicen, espéranos afuera. Entonces salgo y después salen Germán Puentes, Diego Cardona, me dan cada uno un abrazo y me dicen, bienvenida, eres una nueva rosarista. Pues con eso uno como no escoge el rosario. O sea, calor humano, donde no eres un número, sino eres realmente una persona y donde hay cercanía con los profesores, en donde tú te puedes sentar a tomar un café con ellos y hacerles una pregunta y donde no te van a mirar como si fueras como un bicho raro. Entonces, por eso escogí el rosario. Súper, gracias. Gisela. Bueno, yo quiero hacer énfasis en dos de las preguntas. Una sobre la participación en consejos estudiantiles. Me hizo recordar algo y es, bueno, ahí nació mi decisión de estudiar ciencia política. Yo fui personera de mi colegio, pero además el recorrido me llevó luego a ser nominada a colegial de la universidad, que es el de los más altos méritos que puede tener un rosarista. Y cuando Eduardo Barajas, nuestro decano en esa época, me dijo, estás nominada, Gisela, pero tienes que de algún modo dedicar un año a esto. Yo sabía que por decisión de vida y para poderme quedar aquí en Bogotá tenía que comenzar mi vida laboral. Y en ese momento dije, no voy a poder ser colegial, pero eso me recuerda lo importante, sin duda, de participar de los diferentes escenarios de participación que a ustedes les deponga la vida. Yo, por ejemplo, hice parte de un grupo, yo nací en Santa Marta y yo hice parte de un grupo que lideraban personas de la universidad, donde además participaban personas como Falborda, que si bien no tenía en ese momento nada que ver con la universidad, era gran amigo de uno de nuestros docentes, o Zapata Olivella. Y eso, sin duda, uno le marca a ser parte de los diferentes escenarios. Y finalmente, en términos del consejo, yo creo que el mejor consejo y más responsable es que cada uno de ustedes sea capaz de seguir sus instintos y de saber por qué y comprender por qué se interesaron en este link hoy, por ejemplo. Eso es. Gracias. Gracias. Fernando. Gracias, Mauricio. Había una pregunta que decía que además de ser consultores, investigadores, siquiera, en el sector, pues profesores. En nuestro caso, pues esas son otras universidades donde los politólogos solamente pueden ser analistas políticos y opinar desde la barrera, analizando números y teorías. En el caso del Rosario, como les decía al principio, la formación en gobierno, pues aunque en mi caso puntual lo recuerdo porque me permite entender la dinámica de lo público, al final, como les decía hace un rato, las líneas de formación de la universidad que van desde administración hasta jurisprudencia, pasando por temas de economía, da habilidades a un politólogo rosarista de enfrentarse a temas que van más allá de la consultoría. Si quieren hacer consultoría, pueden irse a la montaña más alta,
donde salen como analistas políticos y pueden salir en televisión analizando elecciones. En nuestro caso, pueden desempeñarse como gerentes de empresas, pueden trabajar como promotores y comunicadores. Tengo amigos politólogos que son gerentes de comunicación de empresas porque tienen habilidades de comunicación y entender la dinámica del mundo real mucho más fácil que un comunicador. O tengo amigos que tienen sus emprendimientos y gerencian sus proyectos porque las habilidades en temas de administración y de conocimientos de temas de economía y de 10 segundos. y de la realidad de cómo funciona el sector público les sirve, sobre todo porque al final todo, y lo digo desde mi trabajo como líder de antitrámites del Estado, al final toda persona en el país tiene que conocer cómo funciona lo público para trabajar en cualquier proyecto. Y nosotros pues vamos con ese plus adelantado porque si nos vamos a enfrentar a los trámites o al Estado, ya sabemos cómo funciona desde antes. Carlos, cerramos contigo. Yo voy a tomar lo que les dejo es muy parecido a lo que dice Gisela. Yo creo que uno tiene que dejarse llevar por su vocación y uno tiene que dejarse llevar por su sueño, su proyecto de vida. La universidad simplemente da herramientas y en este caso voy a juntarla con la otra respuesta, ¿por qué seleccionar el Rosario? Seleccionar Rosario y es clarísimo, es una universidad que ya pues la segunda universidad que más tiempo lleva en Colombia, eso es lo que uno decía en cátedra rosarista, pues es la segunda, lleva muchos años ya casi que, no me acuerdo, ustedes son los que tienen la cifra, 50 y pico de años. Entonces, pues ha construido el país, esta universidad es parte de la institucionalidad colombiana. Eso hace que culturalmente, pues sigamos estando definiendo hacia dónde va el país, y eso sí lo tiene el Rosario, a diferencia de otras. Estamos en el top en cuanto a calificación, por eso el Rosario siempre va a ser una de las universidades que va a estar liderando acá y va a encontrar, uno trabaja siempre, y se lo decía a Pamela cuando trabajamos, nosotros siempre trabajamos en red y el rosarista busca al rosarista y tratamos de hacer pues llaves y amigos, y eso es muy importante también, y eso yo creo que lo seguimos haciendo. Gracias, Carlos. Bueno, para cerrar, le voy a ceder la palabra a Erika Pinzón de Mercadeo, que tiene pues un mensaje importante. Adelante, Erika, gracias. Gracias, Mauricio. ¿Cómo están todos? Bueno, yo les escribí por el chat que estoy muy atenta a cualquier inquietud que tengan en la parte de admisiones, de financiación, del programa como tal de ciencia política para aquellos que están interesados o interesadas. Y adicionalmente me gustaría compartirles el calendario de eventos que vamos a tener precisamente para aquellos que quieran asistir a pues, espacios donde les brinden más información sobre este programa. Yo igualmente se los envié por el chat, pero se los dejo acá, se los comparto. Recuerden que si tienen alguna inquietud de cualquier cosa nos pueden contactar a través de los canales que ya les dejé igualmente en el chat. Voy a estar respondiendo sus preguntas por ese medio y esperamos verlos a la gran mayoría de ustedes el próximo semestre, el próximo año, dentro del programa de ciencia política. ¿Listo? Eso era todo. Gracias, Erika. Diana. Diana Gómez, ¿está por ahí? No. No tienes volumen. Ah, ¿no tienes micrófono? Ok. No pasa nada. Bueno, igual, pues solamente queda pues el cierre. Yo pues en nombre de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, pues quiero agradecer a Pamela, a Gisela, a Fernando, a Carlos, pues que son de esta familia, que es la familia rosarista de la facultad. Ustedes se han podido dar cuenta que hoy vimos a 4 personas muy exitosas, y muy exitosas no solamente porque tengan empleos con altísima visibilidad, sino porque han hecho algo por el país. Esto comenzó como un sueño probablemente de secundaria, se terminó gestando en la tesis, en la pasantía, y vean hasta dónde han llegado. Espero que la charla les haya inspirado, les haya servido. Muchas gracias por asistir y nada, estamos en contacto. Un feliz resto de noche para todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Vale, Mauricio. ustedes, Un gusto enorme. a ustedes, lo mismo. Buena Chao. noche para Un todos y abrazo. todas. Gracias.
Chao. Chao.